hoy las etapas de un proyecto más a fondo, es decir, el método DAM, pero vamos a verlo más en profundidad, cada una de las etapas. Etapa 1, obtención de datos. Vimos fuentes y tipos de datos. Pueden ser de diferentes, bueno, pues de diferentes fuentes, ¿no? Pueden ser de sensores, de aplicaciones, de bases de datos, imágenes, vídeos, en la nube, puede haber de muchos tipos. Y también su formato. El formato es lo que nosotros en un ordenador podemos almacenar. Puede ser formato SQL, de texto, TXT, JSON, de Excel, CSV, que es como un Excel separado por comas, MP3 para audios, para imágenes, JPG o PNG, MP4 para vídeos, ¿vale? La transmisión de ayer se puede ver online. Yo mañana, cuando pase la grabación de la clase de hoy, también os aparecerá la de ayer, ¿vale? O sea, van a aparecer las tres juntas. Esto es una recapitulación rápida y ya mañana, pues, os metéis. Etapa 2, EDA y procesamiento, es decir, análisis y procesamiento, ¿vale? El EDA es exploración de análisis de datos, pues vamos a resumirlo como análisis y procesamiento de los datos. Aquí vimos 4 grandes partes. Limpieza de datos, es decir, pues los datos, cuando los recogemos, pues suelen estar sucios. Cuando los datos están sucios es, bueno, pues porque tienen valores duplicados, valores faltantes, valores fuera de serie, formatos erróneos. Entonces, todo eso tenemos que empezar a limpiarlo, lo que se dice. Analizar las variables. Bueno, pues tenemos que saber cómo podemos analizar las variables y qué información nos da. Es decir, pues cómo es. Las variables en una tabla es las columnas, básicamente, ¿vale? Esas son las variables de unos datos. Las columnas que tengamos en, por ejemplo, un Excel. Esas son las variables. Entonces, tenemos que ver qué datos tienen esas variables, pues qué tipo es, pues bueno, pues qué distribución, cómo son esos datos, valores máximos, mínimos, etcétera. Y también, pues cómo enfrentando y comparando unos datos con otros. Por ejemplo, pues cómo afecta al sueño el consumo de cafeína y el consumo el tiempo de ejercicio. ¿Cómo afecta? Bueno, pues tenemos que ir viendo, ¿vale? Estandarizar los datos es, digamos, reducir sus valores para poder comparar, porque cada columna, cada variable va a tener unas dimensiones. Uno pueden ser entre 0 y 10, pero otros pueden ser entre 0 y 100.000. Imaginaos que en una columna tenemos dinero o patrimonio y en la otra tenemos edad. Pues eso lo tenemos que poner de una forma para que lo podamos comparar, ¿vale? Para que podamos comparar unas variables con otras y que nuestro modelo no diga, no, aquí lo único importante es las variables altas, en este caso el dinero, no, sino que le dé la misma importancia a ambas. Y tratar las características, que esto es, bueno, pues todo tiene que estar en números, entonces lo que esté en letras tendremos que pasarlo a numérico, podemos hacer otras transformaciones, podremos crear nuevas columnas, podemos eliminar algunas columnas que no nos den información relevante, ¿vale? Vamos a verlo un poco más en detalle. La parte de limpieza de datos, ahora lo que voy a coger es estas 4 y las voy a ir, bueno, pues definiendo un poco más, que esto no lo vimos ayer y es interesante. Limpiar los datos. Pues puede ser que nosotros tengamos valores faltantes, valores nulos. Entonces, nosotros en una tabla como esta, los valores nulos o faltantes van a ser estos valores NaN que veis aquí. ¿Eso qué es? Pues son que si son datos de un sensor, pues puede ser que el sensor ahí haya fallado y no lo haya recogido. Puede ser que si son datos recogidos a mano, pues ahí esa persona no los haya introducido. Pueden ser muchas cosas. Depende de la fuente de datos. La fuente de datos no suele ser perfecta, siempre suele tener fallos. Entonces, estos datos es bastante normal. Y entonces aquí pues tenemos 2 opciones para tratar esto. Podemos o eliminar estas filas o las columnas, que no es lo más recomendable porque pierdes información, o rellenar los valores. Entonces, ¿cómo se pueden rellenar? Se pueden rellenar con un valor 0, se puede rellenar con el valor máximo, el mínimo, la media. Hay diferentes técnicas y eso va a afectar a cómo nuestro modelo entrene, ¿vale? No se entrenan mano a mano, no se limpian mano a mano, línea a línea. Para eso tenemos la programación, para eso tenemos a Python, que tú le dices con qué lo quieres rellenar y automáticamente ya te lo rellena. ¿Vale? Todo lo que hacemos, nada es línea a línea ni mano a mano. Por eso es importante usar programación y usar Python, porque nos permite automatizar todo esto. Si no tuviéramos esta herramienta, pues obviamente sí que tendríamos que hacerlo mano a mano, pero ya no funciona así. Se pueden eliminar duplicados, que son filas duplicadas. En este caso, imaginaos que estos son 2 filas duplicadas
pues tendremos que eliminarla. Si nos están dando la misma información, pues la eliminamos y ya está, y nos quedamos con una. O podemos también, esos valores que se llaman outliers, fuera de serie, son valores que, bueno, pues que se alejan, digamos, del resto de datos, ¿vale? Que esto al final, en el lenguaje cotidiano, cuando decimos eres un fuera de serie o esta persona es un fuera de serie, eso es porque esa persona en algo no es normal y se aleja de lo que está pasando en el resto. Pues esto es lo mismo. Entonces tendremos que tratar estos valores fuera de serie. A veces, con eliminarlos basta. A veces justo es lo que tenemos que estudiar. Ya depende del caso, ¿vale? La segunda parte, esta, analizar variables. Aquí podemos hacer un análisis de la propia variable en sí, por ejemplo, ver, bueno, pues esto es ver, por ejemplo, la altura, las alturas de alumnos. Entonces, aquí tendríamos algunos alumnos que, bueno, pues son más bajitos. Aquí imaginaos que está en 1,80 m y aquí en 2 metros. ¿Vale? Pues hay menos gente que mide 2 metros, lo normal es 1,70 m, 1,80 m y menos gente que esté en 1,40 m. ¿Vale? Suponiendo que sean adultos. Entonces, eso son cosas que podemos hacer. En este caso os he puesto alumnos, pero podría ser pues con otro tipo de casos. Estos gráficos, que son gráficos de línea, son interesantes sobre todo cuando estamos trabajando con tiempo. Por ejemplo, para esa predicción de ventas que hicimos con Inditex, es interesante mostrarlo con gráficos de líneas. También otro tipo de gráficos que podemos usar para comparar dos variables son estos gráficos de barras, ¿vale? Pues podemos comparar pues cuántos hay de una o de otra y así pues saber si hay personas que sacan más nota o menos o hay más personas, no sé, pues por ejemplo, ¿qué afecta más, si afecta el sueño más a hombres o a mujeres? Pues podemos ver, comparar según datos, mujeres con insomnio y hombres con insomnio y ver a dónde afecta más. Tiro mucho por el sueño porque estoy trabajando en un proyecto de eso y es por eso. Dato anómalo, decís por ahí, sería lo de antes, fuera de serie. Esto, ¿qué implica este mapa que vemos aquí con colorines? Eso es un mapa de correlaciones. Una correlación es cuando hay dos variables que tienen cierta relación. Entonces, sacando esto, podemos ver, bueno, pues qué variables tienen a priori influencia entre sí. Es verdad que pueden no ser, no tener causalidad, pero ya nos da información de si una aumenta, la otra aumenta o la otra disminuye. ¿Vale? Entonces, son algunos de los gráficos que podemos usar para analizar. Tercer punto, estandarizar los datos. Si nosotros tenemos aquí datos pues muy diferentes, muy dispares entre sí, ejemplos que os había dicho, pues puede ser que haya valores entre 0 y 1.000.000, pues interesa comprimir esos valores para que se ajusten a otros. ¿Veis? Pues si tenemos estos datos y los comprimimos, pues los normalizamos, pues quedarían aquí y ahora pasan de tener muchos valores muy altos a tener valores entre 0 y 1. ¿Vale? Es básicamente lo que hace. Aquí, en estas tablas como ejemplo, pasaríamos de tener edad y salario, ejemplo que os había puesto, la edad entre 0 y 100, el salario, pues, cientos de miles, y si normalizamos ya pasarían todas las columnas a tener valores entre 0 y 1. Y esto es favorable para el modelo. Aquí habría que decidir entre normalización o estandarización y ahí pues depende de los datos, depende del modelo y demás, ¿vale? Cuarto punto sería esa parte de ingeniería de características o tratar características. Por un lado, todos los modelos tienen que trabajar siempre con números. Entonces, si nosotros tenemos en una columna altura y en lugar de tener unos 70, unos 80 y tal, tenemos alto, medio, bajo, patrimonio, rico, medio, pobre, pues esos son variables que nosotros tenemos que pasar a numéricos. Entonces, hay una de las formas que es darle etiquetas, ¿vale? Entonces, alto vamos a asignarle el 0, medio vamos a asignarle 1 y abajo vamos a asignarle el 2. Entonces ya conseguimos tener números. Y otra de las formas sería pues lo que se llama one-hot encoding, que es convertir columnas a ceros y unos según si tiene eso o no, ¿vale? Y se añadiría una columna nueva. Otra de las cosas que podemos hacer, eliminar alguna variable que no nos interese. Nosotros tenemos esta tabla con estas columnas, tenemos que ver si realmente todo eso le interesa a nuestro modelo para aprender o nos interesa a nosotros analizar. Porque igual el nombre de una persona no nos interesa para nada, no nos da una información. Que una persona se llame Pepita o Juanito no va a influir en si tiene una mejor nota o una peor nota, si queremos predecir la nota, por ejemplo. Pues entonces nos cargamos esa variable y entonces pasamos de tener aquí 5 columnas, a lo mejor nos podemos también cargar
el identificador que tiene ese alumno tampoco nos da información, pues pasamos a tener 5, eliminamos las que no nos interesan y pasamos a tener 3. Esto también es producente para el modelo. Y, por último, antes de introducirlo al modelo, antes de entrenar, que bueno, que podemos meterlo como parte de entrenamiento, los datos tendríamos que, sobre todo si es aprendizaje supervisado, dividirlos, por un lado, entre características y objetivo, que es lo que se llama X e Y. Características, ¿qué es? Por ejemplo, las características de una casa, de una vivienda, y la Y sería el precio. Nosotros, la Y es lo que queremos predecir. Imaginaos que queremos predecir el precio de una vivienda según sus características. Entonces, la Y sería el precio, y entonces eso lo tenemos que separar en una columna, por un lado, y la X, que son las características, lo tendríamos que separar como en otra tabla por otro. Las características de una vivienda que pueden entrar: número de habitaciones, metros cuadrados, año de construcción, si tiene ascensor, si tiene garaje, si tiene piscina, si está, en qué ciudad está, etcétera. ¿Vale? Entonces, en base a eso, se puede predecir el precio y le podemos dar ese entrenamiento. Ese es lo que se llama división X e Y. Y luego tendríamos también que hacer una división entre entrenamiento y test, ¿vale? Porque nosotros vamos a coger datos para entrenar los modelos y otros para testear. Entonces, veis aquí un corte horizontal, pues eso es lo que permite que estos datos los usemos para entrenar y estos para testear. Normalmente, 80% por convención, puede ser 70, puede ser 90, según los datos, 80% los reservamos para entrenar, 20% para testear. Esto igual, también ayer explicamos esto, así que, pero bueno, como muchos ya habéis estado, y ya si veis después el replay de la de ayer, os va a sonar. Entonces, pasamos a entrenar el modelo. Ya nosotros hemos cogido los datos de la fuente de datos que sea y ya los hemos limpiado, los hemos analizado, los hemos transformado y nos hemos quedado con las columnas que nos sirven y demás. Y ya esos datos, esa tabla ya convertida, es la que le tenemos que pasar a nuestro modelo, ¿vale? Y este sería el esquema final. Las etapas: primero, obtención de datos. En este caso, un ejemplo es imágenes de perros y gatos. Después, analizar y procesar esas imágenes. Dividimos los datos entre 80% para entrenamiento. Esto se lo vamos a dar a un modelo, de diferentes modelos que van a entrenar, van a aprender de esos datos y los tendremos que evaluar con los datos de test. Luego, pues podemos quedarnos con el mejor modelo, ¿vale? Y ese es el proceso de entrenamiento. Ayer, pues para entender esto, expliqué cómo nosotros, si tenemos que enseñarle a un niño qué es un perro y qué es un gato, le vamos enseñando muchas imágenes de perros y le decimos, esto es un perro, esto es un perro, esto es un perro, y otras de gatos, esto es un gato, esto es un gato. Para saber si ese niño ha aprendido bien lo que es un perro y lo que es un gato, le tenemos que dar muchas imágenes diferentes, de pastores alemanes, de bulldog francés, de labrador, de beagle, y otras de diferentes, pues, razas de gatos, que no me sé muchas. Entonces, o diferentes tipos de gatos diferentes. Entonces, pues van a ser diferentes, va a ir aprendiendo. El entrenamiento que hace por dentro el cerebro sería pues similar, ¿no? Como el que haría un modelo, va encontrando patrones, etcétera. Y luego le vamos a enseñar imágenes que nunca ha visto y le vamos a preguntar si es un perro o es un gato, así con varias imágenes que serían las de test, y en base a las que falle o a las que acierte va a tener mejor rendimiento o peor, ¿vale? Obviamente, ahí pues dependerá del número de clases. Si solo puede tener o perros o gatos, mínimo tiene que ser mejor que un 50%, porque si no, para eso es aleatorio. Entonces, se empieza a tener buen modelo a partir de, lo ideal sería, mientras más cercano al 100% mejor, porque acierta todo, pero bueno, 75 por arriba ya se puede empezar a considerar en la realidad algo bueno, porque a veces tener un 65 o un 70 puede ser hasta bueno, porque es muy complicado muchas veces pues encontrar datos, básicamente, porque esta es la primera parte. Y en el resultado final, ojo, no solo influye esta parte, influye los datos que tengamos, influye cómo los analicemos y los procesemos y luego influye pues el modelo que sea y demás.